Bien, oramos para que comencemos. Amén. Querido Dios que estás en los cielos, te damos las gracias porque podemos esta hora juntarnos y reunirnos para poder realizar y compartir esta clase. Pedimos tu compañía y dirección en lo que vamos a estudiar y hacer. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar, hermanos, con nuestro tema aquí de lo que es la psicopedagogía del aprendizaje. Habíamos quedado hablando nosotros en los 12 años, si mal no recuerdo. Voy a compartir la presentación para que podamos... Ah, aquí, va. Aquí, correcto, ya. Y vamos a ir atrás porque todavía... Ah, bien, habíamos estado conversando acerca del desarrollo de los niños, de sus etapas, cómo se va manifestando su carácter en cada nivel de crecimiento, énfasis, los aspectos que debo ir eh, conociendo para desarrollar adecuadamente a nuestro estudiante, ¿ya? Y habíamos quedado precisamente en esta edad de los 12 años y ya habíamos mencionado, o repetimos simplemente lo que es esta etapa. Los, los jóvenes ya intentan entender quiénes son, comienzan los diálogos, los razonamientos, los cuestionamientos, que a veces un adulto interpreta como abierta rebeldía. No en todos los casos dijimos es rebeldía, es una actitud por tratar de comprender el mundo ahora como se les rodea. También ya saben que los papás y mamás no son la única fuente de información de donde pueden recoger conocimiento, sino que también ahora está la opinión de amigos, pares y otras personas que van conociendo porque su mundo se va ampliando, creciendo y desarrollando. Y dentro de esto habíamos estado también destacando la importancia crucial que tiene en esta época el que se identifiquen con Cristo. La mayor parte de las oportunidades se sabe en educación cristiana que los jóvenes, las señoritas que deciden por Cristo y que permanecen en la iglesia son aquellos que en esta edad, alrededor de los 12 años, toman sus decisiones en favor de la fe. Aunque a veces ellos, vista las circunstancias, se alejan de la iglesia, la mayor parte de ellos vuelven. Así que está demostrado estadísticamente el efecto que tiene el poder tratar con los jóvenes a esta edad para transmitir la, los principios de la educación cristiana. Principios, y ahora avancemos para lo que es hoy, principios de educación cristiana, que a nivel psicológico y psicopedagógico, ¿qué podemos destacar en este aspecto? ¿Ya? Punto uno, el modelado de los valores cristianos, o en otras palabras, la ejemplificación. Los niños aprenden, mientras van creciendo, aprenden más por el ejemplo que por la teoría de lo que uno les dice. La verbalización de ciertos hechos puede servir para lo que es la memoria, pero lo que signifique la práctica de un valor, de un principio cristiano, tiene que ser ejemplificado. Por lo tanto, los estudiantes son muy críticos en observar si su maestro o su adulto instructor hace
y representa lo que él enseña o lo que él dice que hay que hacer, ¿ya? Si se dice que hay que ser honesto, entonces el jovencito va a ser muy cuidadoso en ver si su profesor, su maestro, su padre, su madre es honesto o no. En este caso, la, el que más destruye su propia enseñanza es aquel adulto instructor que no es consecuente con lo que enseña, porque los estudiantes lo van a reconocer, se van a dar cuenta y no van a seguir una enseñanza tan fácilmente o no se va a ver en ellos lo que nosotros como adultos esperamos, porque sencillamente ellos dicen, él dice, pero no hace. Así que esto tiene que ser bien considerado. Por eso dice, los niños aprenden observando el comportamiento de los adultos a su alrededor. La sinceridad, la amabilidad, el respeto, ¿ya? Se aprenden de forma afectiva cuando se ven ejemplificados, reflejados en los adultos que los rodean. Hoy día el fracaso de la educación es que los estudiantes se dan cuenta que los maestros, los padres, los instructores no son consecuentes. Y eso es tremendamente dañino en la educación. Imagínense si en la educación secular es así, cuánto más en la educación cristiana. Un maestro cristiano debe ser eh, un ejemplo de lo que enseña. Sería mejor que no enseñara aquello de lo cual no puede ser un ejemplo. Mejor se quedara callado, omitiera, no enseñara ese aspecto, si lo que va a enseñar no es parte de su propia vida y que tiene el valor de ejemplificar, ¿ya? La disciplina cristiana no es castigar, así en primera instancia. La disciplina cristiana es guiar con amor, pero con firmeza. El asunto es de una determinada manera. Si algo tiene consecuencias, tiene que tener las consecuencias, porque cuando un acto que está equivocado no tiene consecuencias, el estudiante, la mente juvenil, cree que eso se puede repetir más veces sin tener un efecto ni una consecuencia negativa en su propia vida. No, eso a veces los padres mostrar amor, ser cariñosos, cometen el error de omitir las consecuencias de un acto equivocado. Entonces el niño cree que el acto se puede repetir con impunidad y que no tiene efectos. Y eso va a dañar su vida de joven, su vida de adulto, cuando ya se separe del aula, se separe de los padres, va a tener ese molde que los padres formaron en su vida y va a creer que él puede en la vida cometer errores, ¿ya? Y que la sociedad ahora tiene que perdonarlo. Si papá lo perdonaba, si mamá lo perdonaba y lo consentía, si lo dejaban en la plena impunidad cuando estuvo en la escuela o en la iglesia o en la casa, entonces él va a esperar que una sociedad, frente a sus errores que pueden ser de tremenda gravedad, también la sociedad le dé el perdonazo, lo comprenda y lo deje en plena impunidad, y eso ya no ocurre. Y él se siente desadaptado, claro, está desadaptado porque fue enseñado con esa desadaptación a una sociedad que le va a exigir responsabilidad frente a sus actos. Y hoy día es uno de los grandes problemas en la formación y en la educación de los niños en el hogar.
Esto no significa, vuelvo a decir lo que dice aquí, no es andar castigando al niño, pero el estudiante, el hijo, tiene que saber que los actos erróneos tienen consecuencias. Por eso que hay que guiarlos con firmeza. Debemos ayudarle a comprender las consecuencias de sus acciones desde una perspectiva bíblica. Por ejemplo, el principio de lo que cosechamos, lo que sembramos. Y eso no, no lo debemos olvidar, que cosechamos lo que sembramos. Todo lo que el hombre sembrare, no dice así la Escritura, eso también segará. Y eso debemos tenerlo muy, muy presente. Fomentar la relación con Dios en todos los niveles, siempre, siempre, desde una psicopedagogía cristiana, tenemos que siempre transmitir en el estudiante el sentido de la trascendencia, el sentido de la trascendencia, que hay algo más allá de lo que estamos viendo, que hay una dimensión vertical, y esa dimensión vertical es Dios, los requerimientos del Evangelio, los requerimientos bíblicos, que si bien están las autoridades humanas a nivel de una escuela, de un hogar que son papá y mamá, de una escuela, el director, los profesores, los inspectores, a nivel de la sociedad, que están las autoridades políticas, las autoridades policiales, tiene que tener más allá de eso la visión de algo que supere esa realidad, que es la dimensión trascendental de un Dios que toma nota de todo lo que hacemos para bien o para mal, que lo que hacemos aquí, como dice un dicho que parece que fue de una película, lo que hacemos aquí repercute en la eternidad. Y es cierto, lo que hacemos aquí va a repercutir en la eternidad. ¿Ya? Y eso va, va a tener su efecto en aquel día cuando frente al Señor podamos decir o podamos escuchar que nos dice, venid a mí benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros, y ahí de escuchar de la boca de Cristo, porque tuve hambre, me diste de beber, tuve de comer, perdón, tuve sed, me diste de beber, desnudo me vestiste, y etcétera. Pero también sabemos que está ese otro aspecto, cuando dice malditos, apartados de mí, al infierno de fuego preparado para Satanás y sus ángeles, y ahí empieza el Señor a enumerar los errores de esa gente que creyó que sus actos no repercutían en la eternidad. La parábola de los talentos también nos habla de esa dimensión de que lo que hacemos aquí repercute en la eternidad, porque en la eternidad podremos escuchar las palabras del Señor que dice, bien has hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero también está ese otro aspecto de siervo malo y negligente. Échalo afuera, échalo afuera. Entonces, esas cosas tenemos que tenerlo presente. Y tenerlo muy presente porque también está ese otro aspecto, recuerden lo que el Señor enseñó, cuando aquellos que creían que estaban haciendo la voluntad de Dios se enfrentan al Señor mismo y dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios. Oye, echaron fuera demonios, eso es, y otros tantos milagros. ¿Y qué les va a decir el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, a veces hasta los milagros no son la prueba última y definitiva de que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Lo que hacemos aquí repercute en la eternidad y eso lo tienen que saber padres, hijos, profesores, maestros, directores. Todos tenemos que saber y tener claro.
Cuán importante entonces esa trascendencia vertical, esa trascendentalidad que debemos tener hacia Dios en nuestra vida y eso transmitirlo hacia nuestros alumnos. Y eso es lo que el alumno va a ver. Su maestro porta en su vida esa dimensión trascendental. Cuando yo me acerco a mi maestro, veo que él tiene una conexión, que él tiene una conexión con el cielo. Son muy suspicaces los niños para darse cuenta cuando nosotros simulamos algo que no es parte de nuestra vida, ¿ya? Involucrar entonces a la comunidad cristiana, perdón, destaco, es el fomento de la relación con Dios, con la lectura de la Biblia, la oración, la adoración en la rutina diaria, enseñarles a confiar en Dios. Ahí está lo que yo les estaba diciendo, la verticalidad, lo trascendental en la vida, confiar en Dios para sus necesidades y agradecerle en todo momento. Por último, involucrar a la comunidad cristiana. Los niños se benefician al formar parte de una comunidad de fe, de la iglesia, y la iglesia debe ser un lugar de apoyo, de crecimiento, donde se sientan aceptados y valorados, valorados. Voy a poner un ejemplo tremendo. Cerca de aquí donde yo vivo hay una escuela cristiana que lleva 40 años enseñando, 40 años, 40 años. Me preguntaron sobre esa escuela, qué opinaba yo sobre el trabajo cristiano de esta escuela, comillas, cristiana, que pertenece a una determinada denominación evangélica. Y yo le pregunté, mire mi hermana, ¿cuántos años lleva la escuela? Lleva como 40 años ya. Y en estos 40 años, si tuviera que darme usted una proyección de usted que ha estado trabajando, de los informes que tiene, ¿cuántos es el promedio de niños que cada año en estos 40 años, más o menos un promedio, ¿no? Esta escuela hizo que se entregara al Señor, guió al Señor y se bautizó y estos niños aceptaron ser cristianos e hijos e hijas de Dios. La, esta profesora que trabaja en ese colegio se puso a pensar y me dijo, mire, mi hermano, creo que podría decir sin temor a equivocarme, que son por lo menos 25 niños por año. 25 niños por año. Interesante la cifra, dije. 25 niños por año significa que en cada 4 años son 100 personas que se entregaron al Señor. 100. Y si esas 100 personas las multiplicamos por los 40 años que ha funcionado este colegio, entonces podríamos decir que en estos 40 años por lo menos son mil, mil los niños que este colegio cristiano bautizó y acercó a la iglesia. Sí, sí, me dijo. Si sacamos por simplemente estadísticas, serían como 1000 personas. 1000, ¿cierto? Ahora, ¿dónde están? Ahora viene lo grave. Dije. ¿Dónde están esos 1000 niños reflejados en la iglesia que los bautizó? Porque si la iglesia los bautizó y los acogió en su seno, imagínense, 1000 niños, wow, 1000 niños son, por lo menos, imagínense, son ya en estos tiempos una iglesia con 100 miembros ya se considera una iglesia aceptablemente grande. Y 1000 niños significa 10 iglesias, 10 iglesias con 100 niños o 100 personas, por sacar un comparativo. ¿Existen esas 10 iglesias en este lugar donde esta escuela hace su obra misionera y evangelística? Y me dice, hermano, no. ¿Cuántas iglesias hay desde que se fundó la escuela y ha bautizado esta cantidad de niños? Bueno, las iglesias sigue siendo una sola, una. ¿Y con cuántos miembros tiene la iglesia? Bueno, la iglesia no tiene 100 miembros. Tampoco tiene 100 miembros. ¿Cómo explica que la iglesia que los bautizó en 40 años, cerca de 1000 niños en 40 años,
siga teniendo un solo templo, donde ni siquiera hay 100 miembros, y esos miembros son jóvenes, no, ni siquiera son jóvenes, me dijo, son viejitos, tercera edad o adultos. ¿Qué quiere que le diga a mi hermano? Eso me hace hacer la gran pregunta. ¿Dónde están esos 1000 niños que fueron bautizados en estos 40 años? ¿Dónde está la conservación de los niños? ¿Dónde está? ¿Dónde está el trabajo que la escuela continúa haciendo a través de la iglesia para conservar esos niños? Vamos a decir que todos se fueron de aquí de la zona donde está la escuela. ¿Todos se fueron? No, no se fueron todos. No se fueron que se fueron a vivir a otro lado. Imagínense, no hay ni siquiera una iglesia. Tiene esa iglesia y ese colegio tienen la misma, una sola iglesia en 40 años que ha existido la escuela y más años que ha existido la iglesia. Por lo tanto, a nivel estadístico, algo dice que anda mal. Y ustedes saquen sus conclusiones. ¿Para qué estamos bautizando niños, acercando a niños o estudiantes a hacer un pacto y un compromiso con Dios si después de la escuela la iglesia no los recoge, no los cuida y no hace la tarea de vincularlos, de hacerlo parte de la iglesia, como el punto que aparece como involucrar a la comunidad cristiana, a aquellos niños que se les enseñó de que la iglesia los amaba y que Cristo los amaba? Muchas iglesias están cometiendo el error de que, ya, bauticé al niño y se informa, mira, a través de nuestra iglesia, a través de bautismo, ha crecido tanto, para la estadística sirve, pero eso no sirve para el reino de los cielos, porque va a llegar el día de la pregunta a esta escuela y a toda esa iglesia: ¿dónde están los hijos que te di, los que te encargué a tu cuidado? ¿Dónde están? ¿Podrá la escuela decir, he aquí yo, Señor, y los estudiantes que me diste, de los que me diste, la mayoría cuidé, acogí, acerqué, cristianicé, hice que aceptaran a Cristo, y aquí están, Señor, redimidos por una educación cristiana, o que fueron canalizados hacia una iglesia? Cuando Dios vaya y le pregunte a esa iglesia, ¿dónde están los niños que te di? ¿Dónde están? ¿Podrá esa iglesia con su pastor y sus líderes decir, Señor, heme aquí yo y los niños que nos diste, redimidos, santificados, glorificados, tú nos diste y aquí están, tus hijos son? ¿Nos podrá decir el Señor, bien has hecho, buen siervo y fiel? Esta es una pregunta que hoy día la educación cristiana, en todos los niveles, en todas las iglesias y en todos los colegios cristianos, se están preguntando, porque a veces no tenemos algo que sea eh, un factor que sea muy positivo en ese sentido. ¿Ya? Factores psicológicos y espirituales en el desarrollo. ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta, mis hermanos, que estamos educándonos como formadores? Desarrollar en el niño la autoestima. Él, y eso tenemos que aprenderlo incluso nosotros. Un cristiano y un maestro tiene que tener su autoestima. Y la autoestima es el valor que yo me doy. Y el valor que yo me doy, un cristiano se da su valor ¿en función de qué? ¿En función de qué un cristiano tiene un valor, mis hermanos? A ver si alguien me puede responder esa pregunta. Mi autoestima tiene valor, y un gran valor, ¿en función de qué? En función de qué yo tengo un gran valor como persona. ¿Qué es lo que me da valor a mí? La psicología en general dice en función del respeto que te dan los demás, el grupo donde está, la familia, los amigos, y en la fe de cómo ellos te consideran, te valoran, y tú te formas tu propio autoestima. ¿Esa es la autoestima que se forma un cristiano?
¿Qué le da valor a un cristiano? Y que un niño, un estudiante tiene que saber. ¿Quién me puede contestar? La palabra de Dios, Un poquito más allá de la palabra de Dios, pero va por buen camino. Como diríamos ahí, no es tan lejos del reino de los cielos. Decía que algo más allá, más específico. Es cierto, está en el ámbito de la palabra de Dios, pero ¿qué cosa específicamente? ¿Qué me da a mí valor como ser humano? Y ahora, ustedes que llevan años como cristianos, ¿qué es lo que le da a usted valor como persona y como cristiano? ¿Por qué Dios vale mismo, usted? Perdón, Dios mismo, Dios mismo. ¿Y Dios mismo dónde? ¿En qué acto? como que es que cuando ¿En en qué la cruz, acto de Dios? Él nos dio el valor, po, En la porque pagó por cruz nosotros. del Calvario, el único gran acto. Y esto no importa qué iglesia usted asista, mi hermano, de a la que pertenezca, eso es lo de menos. Si usted no tiene claro que el valor que tiene usted se mide en el precio de la cruz del Calvario, usted no tiene claro el Evangelio. Yo no valgo porque soy talentoso, ni porque soy inteligente, ni porque soy alto, ni porque soy chico. No valgo porque soy un erudito en el conocimiento de los idiomas bíblicos, ni porque me sé la Biblia de memoria. No, usted vale porque la cruz es lo único que a usted le da el valor ante el universo, ante el cielo y ante la eternidad. La cruz. Sin la cruz, dígame, ¿cuánto valemos? ¿Cuánto vale un ser humano sin la cruz? ¿Cuánto vale? Por lo tanto, mi autoestima y mi valor están al precio del costo de la cruz. ¿Cuál es el costo de la cruz? ¿Cuál es el costo de la sangre de Cristo? ¿Cuál es el costo de que el Hijo de Dios muriera clavado en la cruz del Calvario? ¿Cuál es el costo que el Padre ve al tener que entregar a su Hijo para redimir a la humanidad y que Cristo se diera a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz? Por lo tanto, ustedes, si no lo tiene marcado, si no lo tenía claro, usted nunca más se le olvide, usted nunca va a tener un valor mayor que la cruz. No, pero todo cristiano vale lo que la cruz vale, porque Cristo murió por ti. Vales la vida de Cristo, tú vales la vida de Cristo, tú vales la sangre de Cristo, tú vales el amor de Cristo por ti, el amor del Padre por ti. Y entonces, en ese sentido, ahora debemos pensar lo que significa es, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si a alguien le gustaría comentar lo que estoy diciendo en este minuto. A lo mejor ustedes lo sabían, no creo que ustedes no lo supieran, pero de repente entre todas las ideas que se nos pasan por la cabeza, como que se nos desfigura un poquito el saber que tu autoestima y tu valor está en la cruz. ¿No hay nadie que quiera hacer algún comentario? ya mi pastor. Mi hermana Lili. Eh, Ese tema, yo creo que es, bueno, como dices, es súper importante el tema de la autoestima. De repente yo creo que todos en nuestra vida hemos pasado momentos donde nos preguntamos justamente eso, cuánto es lo que valemos. Porque a veces nos influenciamos por lo que nos dicen los demás y a veces un día valemos mucho y de repente de la nada podemos pasar a valer nada, porque nos preocupa mucho lo que dicen los demás.
correcto. Bueno, yo en mi proceso he aprendido, y hasta una alabanza me lo dice, eh, que a mí me tiene que importar lo que Dios dice de mí. Entonces, a mí me importa el valor, o sea, como dice, la palabra de Dios me enseña, ¿cierto? Que Dios pagó el precio por mí, por lo tanto, y por todos nosotros, ¿cierto? Pero yo sé que soy hija de Él y que yo valgo para Él, por algo pago el precio. Entonces, nadie puede venir a mí a decirme cuánto es lo que valgo, o que no valgo nada, o que no sirvo para nada, o a decirme que soy un tonto, o cualquier cosa así, porque ese es el problema de ahora. Sobre todo en el colegio, los niños se tratan Ujú. muy mal, se dicen barbaridades. Yo he visto que se hacen bullying y todo ese tipo de cosas y uno no puede depender de los comentarios. Entonces, creo que es súper importante afirmarle o reafirmarle, no sé, a los niños, de que no pueden vivir de los comentarios de los demás, que lo que importa es lo que Dios dice de uno, que Él ve todo. A veces la Ujú. gente ve lo externo y incluso a uno lo etiquetan con distintas cosas que a veces uno ni siquiera es, pero uno se cree el Correcto. cuento y al final, Sí, yo soy tonto porque me dicen que soy tonto, yo soy aquí porque me dicen que soy esto, y no es correcto. Y eso también me ha costado aprenderlo a lo largo de los años, pero también lo he podido aprender y en el momento que he estado así como, pucha, no entiendo por qué esto, esto, otro, y de repente me siento desvalorizada, me acuerdo que Dios es el que me da valor y sigo adelante. Eso es lo que me ha amén, ayudado a seguir adelante. Amén. amén. Eso es lo que un docente tiene que saber y tiene que transmitir. El niño va a mirar y va a observar y va a percibir si el maestro que tiene, su papá, su mamá, el profesor, la profesora, se valora a sí mismo a la luz de Cristo, a la luz del Calvario. Decirle a un niño, hijo, tú eres tan importante, pero tan importante, que el Hijo de Dios, hijo, el Hijo de Dios, el ser más grande en el cielo, que estaba al lado de Dios Padre, vino a esta tierra a morir en la cruz porque te amaba a ti, hijo. Tú vales la cruz del Calvario, la muerte del Señor Jesús. Puede que no lo entienda en primera instancia, pero conforme vaya desarrollando su mente, esa idea, si se graba en su mente, va a hacer que él tenga una estima tremendamente importante. Yo recuerdo que años, en mis primeros años en la docencia, me acuerdo que un niño chiquitito de primer año, al cual me tocaba hacer la clase de religión, se acercó y me dijo, profesor, ¿qué quiere, hijo? Dije, mire, profesor, dígame orejón. ¿Y por qué? Sí, porque aquí todos me dicen el orejón. Ya hasta en mi casa me dicen el orejón. Así que si usted quiere, dígame orejón nomás. Yo miré, sus orejitas eran grandecitas. Pero ¿qué me estaba diciendo ese niño con que yo le dijera orejón? Me puse a pensar. Ese niño buscaba que yo lo aceptara, que yo lo recibiera. Y que yo lo recibiera a través del estigma, de la etiqueta que se le daba, el orejón. Y con eso, él creía que yo lo iba a aceptar. La etiqueta que hacía nuestra hermana Lili. A veces nosotros ponemos nuestras etiquetas por delante con las que nos ha rotulado el mundo para buscar la aceptación del mundo. No, yo no busco la aceptación del mundo. Yo tengo que enseñarle a mi estudiante que tiene que aceptar la aceptación de Dios y que Cristo lo aceptó en la cruz y que Él vale lo que vale la muerte de Jesús en la cruz. Eso nos da autoestima y no solo nos da la autoestima, nos da el propósito para nuestra vida, de que hemos sido redimidos por la cruz del Calvario. Por eso que la autoestima de un niño está influenciada por su sentido de pertenencia. Si él siente que pertenece a una familia cristiana, a una iglesia cristiana que lo valora, si él, y sobre eso, el niño entiende que él pertenece a Jesús y pertenece al reino de los cielos, que es amado por Dios y que tiene un propósito, eso le va a dar a este niño una base sólida para ir construyendo su carácter e ir venciendo las tentaciones del mundo. Y eso es un elemento psicológico que hoy día no se trabaja.
o se trabaja secularmente, donde Dios no está presente. Ya está en los colegios cristianos. Ha entrado esa secularización donde seguimos los patrones y los modelos que nos da el Ministerio de Educación. No es que yo esté en contra del Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación no se basa en la revelación, se basa en las filosofías humanistas. Y hasta el Ministerio de Educación ha sacado modelos y patrones de cómo enseñar a un niño pequeño desde el kinder y desde el primer año a cómo vivir una relación homosexual. Yo puedo pensar que eso es enseñar bien a nuestros hijos. ¿Sabes lo que significa leer un documento que fue hecho por la comunidad LGBTQ+ de Chile para ser enseñado a los niños y fue enviado a los colegios donde con un volante con todas las imágenes, con el respeto de ustedes, pero lo leímos en el colegio, donde le dice a los niños de primero, de kinder, primero y segundo básico, estas palabras, si textual lo leí, el ano, el ano, ¿se lubrica solo o hay que lubricarlo para una relación sexual? Mis hermanos, eso a niños de primer año y segundo año. Y enviado este material, ¿por quién? Por el Ministerio de Educación. Por el Ministerio de Educación. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? No es que yo esté diciendo ahora prejuíciense contra el Ministerio de Educación. No, pero yo no puedo confiar en una educación. Ellos son la autoridad, tenemos que respetarlo, pero sus modelos educativos no son la base de una educación cristiana. El modelo educativo de la educación cristiana se basa en primer lugar sobre Dios. Y yo voy a tomar del Ministerio de Educación los elementos que estén de acuerdo y que nunca estén en contra de los principios cristianos y bíblicos de educación. Eso sí. Desarrollo, la empatía y el servicio. Jesús enseñó que debemos amar y ayudar a nuestro prójimo. Él está el primero y el segundo gran mandamiento. Llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y aquí está el segundo principio, de donde se basa la empatía y el servicio. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oye, eso cómo hace falta que se enseñe incluso entre los docentes de los colegios, que los colegios, incluso los colegios cristianos hoy día, eso se llega a perder. Increíble que eso se llegue a perder y de repente no se ejemplifique que profesores cristianos tienen que amar a su prójimo como a sí mismos y que eso lo transmitan hacia los niños. Los niños se dan cuenta cuando los profesores se pelean, lo saben, lo comentan y lo distribuyen entre ellos. A los niños hay que enseñarles que a sus compañeros se les ama como Cristo nos enseñó a amarlo. Y yo lo amo a Él porque el Señor me ama a mí y porque ese compañerito, esa compañerita mío del curso es un hijo y una hija de Dios que Cristo rescató por su sangre. Eso sí hay que irlo transmitiendo y que los niños lo vayan aprendiendo. Entonces así empezamos a enseñar el valor por el otro, que hoy día tanta falta hace. Hoy día los niños no valoran a sus pares. A veces quieren ponerse por sobre sus pares. Y un error que se comete hoy día en educación. En educación enseñamos a los niños a competir entre ellos, cuando el propósito cristiano sería a cooperar entre ellos, que se cooperen mutuamente en sus juegos, en sus diversiones y en su aprendizaje. Cooperación, pero no competición. ¿Quién es el que sabe más que el otro? ¿Quién se saca las mejores notas por el otro? Y a veces los
maestros cometemos el error de instaurar directa o indirectamente esa competición de los niños cuando empezamos a poner a uno y a compararlo con el otro. Mira esta buena nota y tú mira la nota que te sacaste. Y empezamos a comparar para crear animosidades y competencia, cuando lo que debiéramos crear es cooperación, entendimiento, buena voluntad. Tercero, manejo de las emociones y la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de resistir. Es esa cualidad que nos menciona el libro de Apocalipsis cuando habla de los santos, cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa parte, aquí está la paciencia de los santos, debiera traducirse, aquí está la resiliencia de los santos, aquí está la resistencia de los santos. Sé fiel hasta la muerte, eso es resiliencia, es paciencia, resistencia, capaz de resistir, de controlar las emociones frente a las circunstancias, es una de las cosas que los niños en su psicología tienen que ir desarrollando. Y a veces tienen que tener resiliencia por las situaciones de su hogar y por y situaciones en la escuela. Pero ¿quién enseña eso? El maestro. El maestro tiene que saber dominar sus emociones. Un maestro que no esté dominando sus emociones no debiera ser puesto al frente de un curso frente a niños, porque incluso sus emociones y sus sentimientos tóxicos los va a vaciar en contra de los niños y los va a perjudicar. Un profesor tiene que tener resiliencia, tiene que tener esa resistencia, esa capacidad de volverse a levantar frente a los embates, porque hay un Dios que lo fortalece, porque tiene la paciencia de los santos. Por eso es importante enseñar a los niños cómo manejar sus emociones de una manera que honre a Dios. Mostrarles cómo expresar su enojo sin daño. Que el ojo no sea, que el enojo no sea venganza. Hoy día el enojo es venganza. Incluso hasta en la iglesia, mis hermanos, ¿sí o no? Díganme, déjenme de mentiroso. Hoy día alguien se enoja en la iglesia y busca vengarse del hermano. El enojo no significa odio. Por eso que Pablo puede decir que en cierto contexto enojarse no es pecado. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero cuando yo me enojo con odio y con espíritu vengativo, el Señor dice, ay del que llama necio a su hermano. Y lo dice porque lo dice con un sentido de venganza, de hacer daño. Están en odio porque va a ir a parar incluso a la cárcel y se puede enfrentar al fuego eterno. Por eso, cuidado con lo que decimos producto de nuestro enojo. Enseñarle a los niños que se pueden enojar, pero no dañes a la persona con la cual estás enojada. No significa que tienes que vengarte de ella o que tienes que odiarla. Eso los padres le enseñan en la casa, le enseñan los padres a sus hijos. Si te pegan, pégale. Si te pegó una patada, tú pégale dos patadas. Si te pegó un combo, tú pégale dos combos. O sea, el hogar enseña el espíritu vengativo en los niños desde la más tierna edad, porque nosotros le preguntamos a los niños, en mi casa mi mamá me dijo, no, en la casa mi papá me dijo que si me pegaban yo le pegara nomás. Si a mí me dan una bofetada, yo pegara dos bofetadas. Entonces, en ese sentido, el hogar nos hace pero un flaco, flaco favor porque no tienen idea de la importancia del desarrollo psicológico de sus niños. Hay que enseñarles a confiar en Dios. La resiliencia en los momentos de tristeza, que no se desanime al punto que digan estoy fracasado. No, la resiliencia es capaz de reconstruirse, de reelaborarse,
de tener una mentalidad, ya fracasé en este aprendizaje, pero puedo intentarlo de nuevo hasta que lo logre. Y eso lo hace un maestro que tiene amor por sus alumnos. Y eso hoy día es una rara avis, como dice el latín, sobre tener maestros así, con mentalidad resiliente y confiada. Bien, cerramos esta parte. ¿Qué a ustedes les parece? ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre lo que estamos viendo, mis hermanos? Vi que había alguien escrito un comentario, no sé si, a ver si lo... Ya. Si no hay comentario, avanzamos. Estos son los principios generales. Ahora lo que vamos a ver, mis hermanos, son los... me faltaba la conclusión. Vamos a ver los problemas psicopedagógicos más comunes a los cuales un maestro tiene que estar atento. Conclusión de lo que hemos visto entonces. Resumen, la psicología cristiana entonces del desarrollo infantil nos enseña que el crecimiento de los niños no solo se mide por los logros o las habilidades, sino por el desarrollo del carácter, y esto es lo más importante, basado en el amor, la fe y el servicio. El carácter, mis hermanos. Como dicen los pastores en las predicaciones, al cielo no llevaremos ningún tesoro terrenal, llevaremos nuestro carácter, pero no nuestro carácter corrompido y pecaminoso, sino un carácter que sea semejante al carácter de nuestro Salvador, un carácter santificado, imbuido de la gracia de Dios, santificado por el Espíritu Santo, justificado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, y eso es para todas las edades, desde el niño más pequeño al adulto más viejo. Todos llegaremos al cielo por la gracia de Cristo, por la justificación en su sangre, por el amor de Dios y la santificación del Espíritu Santo. El papel de los adultos en la vida de los niños, cada miembro de la familia, los educadores, los líderes de iglesia, juegan un papel crucial en moldear a los niños como discípulos de Cristo, discípulos que siguen de cerca a Jesús y están con Jesús. Los discípulos se transformaron después de los apóstoles y el libro de los Hechos dice que les reconocían que estaban con Cristo. O sea, veían al discípulo y decían, este estaba con Cristo y siempre anduvo con Cristo. Ese es el mejor testimonio que se puede dar de nosotros, que nos reconozcan que estamos con Cristo, del lado de Cristo y que en Cristo se ve en nosotros. Cuando los adultos guían a los niños con amor, paciencia y ejemplo, los niños desarrollan una base fuerte en la fe. Llamado a la acción, que cada persona que influye en la vida de un niño recuerda el privilegio y la responsabilidad de guiarlos en el amor de Dios. Promover un ambiente cristiano y positivo y lleno de gracia que permita a cada niño descubrir su identidad y su propósito en Cristo es una de las metas que tienen los docentes de este seminario, los que se están preparando para servir al Señor en la educación. Y esta es la tarea que CETEMI quiere dejar con ustedes, mis hermanos. Más que eruditos en el conocimiento de la educación y de la ciencia y de la teología, a nosotros nos interesa sacar gente que ame a Cristo y que esté dispuesto de todo corazón a servirle, porque entonces en esos corazones el Señor puede hacer una obra maravillosa en favor de la humanidad. Así que ánimo, mis hermanos, y vamos a continuar entonces con lo que anunciamos, las dificultades de aprendizaje. Ya este es otro aspecto ya más técnico en el área de el problema en la psicopedagogía que nosotros estamos viendo como asignatura. Punto 1. Los niños hoy día tienen, y la mayoría de los niños hoy día están catalogados con problemas de aprendizaje, con alguna deficiencia, con alguna dificultad para estudiar.
La dificultad del aprendizaje, se refieren a las barreras específicas que afectan la adquisición y uso de habilidades académicas, porque el niño no puede aprender a hacer buenos cálculos matemáticos, porque tiene problemas de que su dicción y su habla no es pura, limpia y precisa, porque tiene disortografía, lo que nosotros llamamos mala ortografía, porque tiene una disgrafía, o sea, su letra es horrorosa, no escriben bien, porque estudia, pero en las pruebas te saca siempre las mismas malas notas. Y lo que se sabe hoy día, ya al rato después o al otro día ya no se acuerda de eso. Esas son las dificultades académicas, como la lectura, la escritura, el cálculo. No están relacionadas con el nivel de inteligencia, sino con particularidades en el procesamiento de la información. ¿Qué pasa en el proceso en que el niño tiene que la información que se le está entregando, por qué no entra a su mente, a su parte raciocinia, a esa parte donde se memorizan los procedimientos, por qué no entran con efectividad y por qué no se quedan ahí? Entonces, ¿qué problemas tenemos en este aspecto? Tenemos lo que se llama la dislexia. Es dificultad para leer. La dislexia va a hacer que el niño confunda, va a leer siempre, confundir las letras y va a leer la B como D. En vez de leer, por ejemplo, si confunde la B con la D, donde dice bebé, él va a leer de D, porque su oído no percibe la diferencia fonética de la letra y esa diferencia fonética lo va a llevar a que él lo lea la B pronunciándola como D. E incluso puede manifestarse más agudo el problema, llevándolo a que las palabras que se escriben con B las escriba con D. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir barco, puede escribir darco. Eso es parte de lo que nosotros conocemos como dislexia, inversiones de letras, de números, como ahí ponemos como ejemplo la D confundida por la B confundida con la D. Ahora, si imagínense, si el niño confunde la B con la D, entonces a la hora de diferenciar la B, y este es el nombre, la B de la V, ¿cuál es la V? La que llamamos generalmente nosotros B corta. Si el niño confunde la B con la D, entonces también podemos asumir que ese niño va a estar tan confundido en, en el uso de la B y la V. Va a escribir indistintamente las palabras con B, las va a escribir con V, o al revés, que todas las palabras se escriben con B y vaca la va a escribir con B y no con V. A propósito, colegas, ustedes que se están, y estimados alumnos que se están formando para la docencia, el nombre de las letras no es B larga y no es B corta. El nombre de estas letras es B, la que llamamos B larga se llama B, no se llama B larga. Y la que llamamos B corta se llama V, V. Eso es a nivel académico, ya de alguien que sabe, tiene que decir, bueno, esta palabra se escribe con vaca, se escribe con V. Ah, significa B corta, por si acaso. Y eso hay que decírselo a los niños. Pero aquí en Chile todos hablamos, ¿no?, de la B larga y la B corta. Y eso es una forma que técnicamente no existe, ¿ya? Entonces, problemas para descifrar palabras nuevas o reconocer palabras familiares, eso se llama dislexia. Y hoy día existe la dislexia, bastante dislexia en los niños y hay que saber reconocerla cuando uno está tratando. Si el niño insiste en escribir una letra siempre de la misma manera o que siempre lee en un texto las palabras confundiendo estas letras, podemos estar frente a síntomas de dislexia. Discalculia. ¿Qué es la discalculia? Problemas para entender conceptos básicos de matemática. No sabe sumar porque no sabe conservar
la reserva cuando está haciendo una suma o una resta, o restablecer o multiplicar, ¿ya? Las divisiones también ocurre lo mismo. Una, porque no puede memorizar las tablas de multiplicar, porque no sabe lo que significa sumar, o si lo aprende después se le olvida. Entonces es una dificultad para manejar el tiempo y las secuencias numéricas que van en aumento. Entonces estamos de frente a una discalculia. Disgrafía, otro problema de aprendizaje. ¿Qué es la disgrafía? La disgrafía desorganiza, es una escritura desorganizada, mete las letras en cualquier lado, de tal manera que lo que escribe es ilegible. El niño no es capaz de que la palabra que escucha, reconocer las letras y las vocales fonéticamente y poderlas poner por escrito en el orden en que la está escuchando. Y va a escribir lo que él cree que escuchó y va a poner letras donde no corresponde, vocales que no corresponden. Entonces, lo que sale allí no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque hay una escritura desorganizada. Generalmente esto parte porque el niño tiene un problema auditivo y entonces tiene que ir donde el fonoaudiólogo para empezar a educar al oído. Y lo otro es lo que yo hablo. Como yo hablo una y como pronuncio las palabras, como yo pronuncie la fonética de las letras y de las vocales, va a influir en mi escritura. Si yo no sé pronunciar bien una vocal como niño o no sé pronunciar bien una letra, yo voy a escribirlo como lo pronuncio. Si lo pronuncio mal, lo escribo mal. Y lo voy a pronunciar mal, generalmente porque la escuché mal. El niño lo escuchó mal, lo pronuncia mal y lo escribe mal. Por lo tanto, a veces los papás tenemos la culpa porque cuando eran chiquititos, cuando en vez de decir perro, el pequeño decía el pero, mira el pero. ¿Y qué lo hacemos nosotros? Le celebramos eso y después le empezamos a repetir que él siguiera diciendo en vez de perro, dijera pero. Oh, mira el pero que está ahí. Oh, que el pero, el pero. Era la leche, no la leche, la leche. Oh, la leche. Y le decimos al pequeño, ¿usted quiere su leche? Y el niño dice, sí, leche. ¿Y qué pasa? Con eso le estamos malformando el oído porque el niño va a crecer pensando que en vez de decir leche, se dice leche y que en vez de perro se dice pero. Está bien que uno al principio le celebre, pero tenemos que en la medida que va creciendo el niño, no podemos seguir repitiéndole como padres eso. Tenemos que enseñarle que ahora corregir que las palabras se deben pronunciar como lo son. Y con eso producimos nosotros la famosa disgrafía, problemas para expresar las ideas por escrito debido a una conexión débil entre los pensamientos y la ejecución de aquello que se está pensando. Cuarto problema de aprendizaje, trastornos del procesamiento auditivo o visual. ¿Qué es esto? Es la incapacidad para poder procesar allí en su mente correctamente lo que escucha o lo que ve. Los ojos ven, el pequeño ve una cosa, puede ser, por ejemplo, ve un objeto que es redondo, pero cuando llega, entra por su vista, pasa por el cerebro y tiene que dibujarlo, no lo dibuja redondo, lo dibuja con cualquier otra forma. O ve que la palabra está escrita de una manera, pero a la hora de reproducirlo sobre el papel, lo escribe de una manera incorrecta. O lo escuchó de una manera y lo registra de una manera incorrecta. Esos son los problemas del procesamiento auditivo y visual y ya necesita especialistas que atiendan a esas necesidades, que vayan educando o reeducando.
visualmente con recursos especiales, que vayan educando con tratamiento especial su oído, y que esos males fueron fomentados porque desde el hogar eh, el regaloneo del niño implicaba hablarle mal y pronunciarle mal las cosas de tal manera que el niño se le quedó grabado y pegado que esa era la forma de hablar y decir lo que estaban viendo o escribiendo o escuchando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este punto, mis hermanos? Los problemas de la, los problemas de aprendizaje. Tenemos que ver varios aspectos más. Yo tenía una pregunta, pero bueno, esa era mi primera pregunta, si había otro aspecto para poder hacer Sí. la consulta. No, si hay otros aspectos todavía pero estaba mirando que el tiempo se nos está yendo y Ah, eso ya sí, lo podemos. Sí, para la siguiente clase, miren, les muestro lo que tiene que venir todavía. Vamos a ver trastornos del desarrollo y los vamos a indicar. Problemas emocionales y conductuales, dificultades de adaptación social, y ahí vamos a ver el bullying, problemas de motivación, y por qué el niño floquito es este, problemas físicos y de salud, que también eso, la falta de sueño, la percepción real, por qué el niño no se anima a esto, y las soluciones recomendadas, ¿ya? Pero vamos a dejar de compartir, les muestro, les anticipo nomás lo que viene, que vamos a estudiarlo, y hemos visto ahora este primer aspecto, ¿ya? Profesor, Le escucho, una pregunta. Aquí llegué a la casa corriendo. Eh, pastor. Estaba tratando de concentrarme bien en lo que... ¿Esta información la manda el PPT o no? Sí, Para poder imprimirla. por supuesto. La vamos a Ya. compartir, Mire que la tuve un vamos a incidente compartir. con mi celular pasado y se destruyó el otro. Y ahora ando con un cajón aquí, ando con uno que problema. Entonces, espero que pueda tener el PTT y poder imprimirlo. Algo le conté a mi hermano Patricio de este tema. Muchas gracias, profesor. Sí, sí, no, lo vamos a compartir, no descuides. No, estos materiales tienen que llegar a ustedes. Y de ahí voy a mandar una pruebita a mis hermanos también, porque necesitamos evaluar una prueba facilita que les haga recordar estas cositas y que se vayan para afirmar aprendizaje. Recuerden que las instancias de evaluación también son instancias que nos ayudan a aprender. Y si entendí bien esto, y así nos evaluamos nosotros mismos. Si no, el hermano Patricio va a decir, bueno, y las notas aquí de los alumnos. Bien, eh, vamos a terminar la clase, pero esta vez lo vamos a hacer pidiendo por esa familia que se informó, esa tragedia en esa familia. Yo quedé impactado por la oración que pedían por este papá y esta mamá, oye, pero no puedo entender, no puedo ponerme en la piel de ese papá ni de esa mamá. No puedo. Yo llego a pensar que a lo mejor si a su hijo alguien, un maldadoso, un corrupto, un asesino, le hubiera hecho daño, sería más comprensible, a lo mejor aceptable de lo que accidentalmente le ocurre a él. Trato de ponerme en la piel de ese papá y no puedo entender lo que es ponerme en su lugar. Dios lo ayude a salir de esto, porque va a necesitar mucho la intervención de Dios en su vida, como también esa mamá. Entiendo que esa mamá tiene que estar con ganas de morirse también. Y ese papá también. Y no me extrañaría que intenten acabar con su vida porque es horrible. Imagínense una criaturita de 2 años, accidentalmente, como ahí se mencionó, acabar con su vida. Jamás lo planificaron, jamás lo pensaron. ¿Por qué razón pasó esto? A lo mejor Dios tiene y lo entiende, solo Él lo entiende, más plenamente que cualquiera de nosotros. En ese sentido, acordémonos de estos hermanos que están viviendo esta situación y también por nuestra clase, que Dios nos bendiga, nos ayude a salir adelante y seguir aprendiendo lo que estamos estudiando. Y voy a pedir a mi hermano Patricio si puede guiarnos en la oración final, por favor. Bueno, quiero aprovechar también para que
Hay un alumno, compañero también acá del seminario que está pasando por una prueba también, que eh, quiero pedir la oración por el hermano, por Eric Cortés, que está creo que está en la UTI, en una situación complicada. Él es hermano de nuestro compañero pastor John Cortés Ya, y bueno, está en una situación súper complicada, pero para Dios nada es imposible. Así que quiero pedirle al pastor Elías que haga la oración por la familia y por Eric Cortés que está en la UTI, por favor. amén. 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 Amantísimo Dios, mi buen pastor, Cordero de Dios, usted que conoce todas las cosas, soberano Señor. Estamos ante tu presencia, Señor, doblando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida a ti, Señor. Hay dos pedidos de oración en este seminario, Señor, en este momento, en esta clase, que son duros, son complicados, son noticias fuertes, Dios mío. Como la familia, Señor, de esa criatura, Dios mío. Rogamos que usted en su gran amor y misericordia tome control y dominio siempre total de ellos. Su Santo Espíritu, Señor, la persona del Espíritu, usted mismo, Dios mío, esté con ellos fortaleciendo sus vidas en esta Amén, hora de la amén. noche, Dios mío. Intercedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que es por Sí, sobre todo Señor. nombre. Aleluya. Ten piedad y misericordia y extiende tu mano a esa criatura, oh, Señor, a aquella familia angustiada, Dios. También oramos, Señor, por la familia Cortés, Señor Eric. Señor, ten piedad, misericordia. Señor amado, aquí estamos, Señor, intercediendo, Amén, diciéndole a Señor. usted que usted, Señor amado, conoce todas las cosas y en esta hora le colocamos en oración. Señor, súplica, ruego, con gemido, Señor Amén. amado, porque es triste, Señor, la situación. A veces, Señor, como decía mi pastor, colocarlo en el lugar de esa persona es muy difícil colocarlo, pero usted conoce la misericordia. Tu palabra dice, la misericordia quiero más que holocausto, misericordia. Señor amado, y eso es lo que estamos ahora, Señor, en esta oración, misericordia por ellos, los que han pedido la oración en esta hora. Poderoso Dios, unifican un solo espíritu y usted tenga piedad y responda, por favor, nuestra oración y Sí, nuestro clamor Señor. por ellos. Señor amado, creemos que usted lo está haciendo. Tú eres soberano, tu palabra dice que su oído se inclinará. Señor amado, aquellos que doblamos, Señor, y clamamos, Señor amado, su oído será presto. Oye nuestro clamor. Mi Señor, gracias le damos por esta clase. Gracias le damos por el conocimiento que usted nos da a través de su siervo. Señor, rogamos siempre, Señor, poder estar preparándonos día tras día, sobre todo con esta sociedad, donde hay niños, Señor, jóvenes, Señor amado, que a veces desconocimos sus realidades, su familia, su entorno y su núcleo inclusive, Señor, para recibir enseñanza. El mundo, Señor, se está, Señor, cumpliendo tu palabra y el mundo se está cayendo a pedazos. Y la única reserva moral que queda, Señor, es la iglesia sobre la faz de la tierra, Señor. Oh, Señor, columna y baluarte, la verdad, la iglesia, Señor, y sal de la tierra, luz para el mundo. Mi Dios Amén. amado, gracias. No lo dejes abandonado. Tu palabra dice nunca nos dejará abandonados. Señor, todo te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, por los méritos de Él, solamente de Él, por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén, amén y Amén. 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 Sigamos Gracias, Señor. orando por ellos en la intimidad de nuestros hogares, ¿cierto? Y no dejemos de orar tampoco los unos por los otros, que también cada uno de Amén. nosotros necesita la oración. Siempre hay algún motivo, alguna circunstancia, alguna enfermedad. Si no es de nosotros, es de algún familiar, algún cercano. Siempre estamos necesitados del Señor.
Así que también tenemos que dar los unos por los otros. Gracias les damos a Dios por esta reunión, por esta clase. Gracias les damos a nuestro profesor Víctor, a los hermanos que se han hecho presentes y que el Señor les guarde y les bendiga en esta noche. Y nos vemos en la Amén. próxima clase, que cada día se están poniendo mejor. Gracias al Señor. Muchas bendiciones para todos. Amén. Pedro, Taita, buenas Señor noches, les que Dios les bendiga. bendiga. Buenas Amén. noches a todos, bendiciones. Chao, chao.